Hermano amado, que el Señor te bendiga grandemente en este día. Un gusto nuevamente el poder estar reunido por medio de esta plataforma. Espero que usted haya tenido un buen día, una buena semana, que el Señor esté obrando en su corazón, en su vida. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por sus misericordias que renueva. Le damos gracias al Señor por todo lo bueno que ha hecho y también por las cosas que nos pasan, por las adversidades muchas veces para poder entender los caminos y poder estar más firmes también en nuestra fe en el Señor. Espero que en este día el Señor pueda hablarnos a nuestras vidas, que podamos hoy día disponer nuestro corazón a alabar y bendecir el nombre del Señor, porque para eso nosotros lo hemos reunido, para eso nosotros estamos acá, para poder alabar su nombre, para poder bendecir su nombre. Así que, hermano, te invito en este día a que usted pueda disponerse y que podamos hoy día engrandecer el nombre del Señor, engrandecer y estar atento también a su voz, a lo que Él nos dice por medio de su palabra. Así que, amado hermano, te invito en esta hora a orar para presentarnos delante del Señor y para poder llevar este culto eh, en acciones de gracia al Señor, para poder renovarnos, para poder fortalecernos, para poder llenarnos también de la presencia del Señor, que tanto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy día el tema tiene que ver con el libro de Santiago, ¿no? Y hemos estado hablando ya hace tiempo, hace ya 2 cultos sobre este libro. Hemos visto cómo el Señor prueba nuestra fe y también hemos visto cómo el Señor nos pide y oremos para que tengamos sabiduría y podamos sobrepasar o sobrellevar también esas pruebas. Bueno, el tema de hoy día tiene que ver con la tentación, netamente con la tentación. Y esto es importante para nosotros saberlo, que somos tentados en nuestro propio ser y somos tentados también por un agente externo, que en este caso es Satanás. Y hoy día vamos a ver y vamos a responder y este mensaje tiene que estar dirigido para que nosotros no erremos, no ignoremos lo que pasa con la tentación. Así que le invito a usted a que podamos orar, inclina ahí su rostro y preséntese delante del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti en este día para darle toda gloria, toda honra y toda alabanza. Señor, te ruego en este día por cada hermano, hermana, Señor, por la congregación y por todas las congregaciones, Señor, que usted en este día está ministrando, Señor. Te pido, Señor, que hoy día, Señor, nos hables, Señor. Que hoy día impacte en nuestro corazón, Señor, tu palabra. Que podamos también adorar y bendecir tu nombre. Que podamos estar atentos, Señor, en nuestro oído espiritual, Señor. Que podamos, Dios mío, ser impulsados y ser redarguidos por el Espíritu Santo. Que verdaderamente hay un cambio, Señor, de corazón, de mente, de actitud, una renovación en nuestras vidas. Te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas, Señor, que puedan estar padeciendo, que puedan estar, Señor, sufriendo, que puedan estar, Señor, eh, decayendo, Señor. Aquellos que están pasando adversidad, aquellos que están viviendo una situación complicada, Señor, te ruego por ellos, para que su fe no les falte, Señor, para que sus vidas, Señor, sean gratas delante de ti, Señor, y ellos puedan levantarse en tu nombre para glorificarte, Señor. Señor, límpenos, Señor, y lávanos con la sangre preciosa del Cordero, que quita el pecado y la mancha de nuestros corazones, porque contra ti, Señor, hemos pecado y hemos hecho lo mal, con pensamientos, con palabras, con actitudes, Señor, con miradas, con cosas que tenemos albergar en nuestros corazones, que tú tienes que sacar, Señor, como el alfarero, Señor, que está trabajando en el barro, Señor, que estamos siendo perfeccionados. Padre, no encubrimos, Señor, nuestros pecados, no encubrimos, Señor, lo que somos, sino que te pedimos a ti, Dios mío, que usted, Señor, trabaje en nuestras vidas, Señor, y termine lo que ha comenzado, Señor. Santifíquenos, Señor, purifícanos, Señor, en este día, porque nos arrepentimos, Señor, de todo aquello, Señor, que te ha ofendido a ti, Señor. Te pido, Señor, que hoy día podamos levantar manos santas y que podamos ser una iglesia, Señor, preparada, Señor, en toda buena obra. Te pido, Señor, que este mensaje llegue muy lejos, Señor, y que pueda tocar aquel corazón, Señor, que lo necesita. Señor, te lo pido y lo dejo delante de ti en el único nombre dulce que usted nos ha dado, en el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre, Señor, donde toda rodilla se dobla y va a confesar
que Jesucristo sea el Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Así que, mi amado hermano, un abrazo en el Señor, cariñoso, afectuoso. Hoy día me he preparado para esta palabra, me he preparado para hoy. El Señor me ha redargüido en el corazón esta semana. Anoche no pude dormir muy bien porque estaba pensando, el Señor, oraba al Señor y le pedía a Dios que me diera entendimiento, que me diera sabiduría para poder entregar este mensaje. Y así debe ser siempre. Así que, amado del Señor, le invito a usted que podamos adorar ahora al Señor antes de pasar a la palabra. Amén. Así que le voy a pedir a mi hermano, voy a preguntarle a mi hermano Rolando cómo él está. ¿Sí? ¿Está bien? Así que, hermano Rolando, que el Señor te bendiga, hermana Jocelyn, y que Dios los use grandemente. Amén. Que Dios le bendiga, pastor, que Dios le guarde. Este es un hermoso día domingo donde alabamos al Señor. Sabemos que tenemos dificultades, problemas, pero está Jesús a sus pies para que descansemos en Él y vamos a adorar al Señor. Amén. Dice así. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia, bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puede descansar en su presencia. Podemos descansar en Él, oh Dios Santo. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte en sus pies
y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Pues sentarme a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puede descansar en su presencia. Oh Señor, gracias Jesús por dar tu vida. Te adoramos, santo es tu nivel, Señor. Ahora sí. Hermanos, discúlpenme, hemos tenido problemas con la conexión. Bueno, esto yo lo dije hace tiempo atrás, que en el sector tenemos problemas de desconexión y conexión. Entonces ahora estoy ocupando la red del celular. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? No podemos nosotros permitir o parar por esto, sino que al contrario, debemos seguir adelante. Amén. Así que le pido a usted que abra su Biblia en el capítulo 1 de Santiago, el versículo 12 al 18. Amén. Si usted tiene su Biblia ahí, le ruego a usted que pueda abrirla para poder entrar ya en lo que es la palabra del Señor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a seguir con la conexión. Amén. Vamos a orar por esta palabra para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Que el Señor tome el control y pueda hacer como Él quiera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora, Dios mío, que usted tome el control, Señor, de todas las cosas. Y te pedimos y te rogamos, Señor, que usted, Señor, pueda hablar hoy día en nuestras vidas. Que tu palabra bendita, Señor, nos impacte, nos hable y nos llene, Señor. Y permita, Señor, hacer un cambio desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Porque eso es lo que necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano amado, le pido que usted vaya al capítulo 1, versículo 12 en adelante del libro de Santiago. Y dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, ¿de qué se va a hablar hoy día? Hoy día se va a hablar de soportar la tentación. Le dije cuando empezamos recién, antes que tuviéramos los problemas de conexión, le dije que el Señor prueba nuestra fe. Y el Señor permite que nosotros nos sucedan o pasemos por circunstancias adversas para poder purificarnos, para poder hacernos crecer, para poder hacernos madurar. Y recordemos el contexto. Los hermanos que se les escribe esta carta, o sea, Santiago, el apóstol,
hermano de Jesús, le escribe esta carta a aquellos judíos cristianos que se habían convertido y que estaban dispersos por varias regiones. Entonces, de alguna manera ellos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo aflicciones y estaban siendo encarcelados, perseguidos y muchas veces también por un mundo que es hostil al cristianismo. Después dijimos que en el otro mensaje que hablamos, vimos que el Señor nos da sabiduría, que pidamos sabiduría para poder pasar esta prueba, que al que le falta sabiduría, pídale al Señor, con fe, creyendo que Dios nos va a ayudar y creyendo que el Señor nos va a sacar de estas circunstancias adversas. O sea, nos va a sacar, pero nos va a sacar en victoria. Pero también cuando uno falla, porque la prueba, recordemos que las pruebas pueden ser de diferentes formas. Podemos ser pruebas familiares, pueden ser pruebas de persecución, pueden ser pruebas que tengan que ver con enfermedad, que tengan que ver con escasez, diferentes tipos de pruebas espirituales. Y hoy día esta prueba tiene que ver netamente con la tentación, que también es llamada una prueba. Entonces, lo que nos quiere enseñar el Señor primeramente acá es que debemos soportar las tentaciones y ese que soporta las tentaciones va a recibir una recompensa. Es un hombre feliz, un hombre gozoso, un hombre que el Señor lo bendice mucho y que va a vivir en la plenitud de Cristo. El que vence, por supuesto. El otro punto es que no debemos nunca culpar a nadie, menos a Dios, y decir que somos tentados por Dios. Eso es lo que el Señor también quiere que nosotros entendamos. No debemos cerrar en esto. Y el tercer punto tiene que ver con que Dios nos da una salida, que Dios nos provee ayuda, ¿ya? Y que Él nos dio una naturaleza nueva para poder vencer la tentación. Entonces, hermano, amado, lo primero que quiero afirmar es lo siguiente. Y está en el versículo 1, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Significa feliz, alegre, gozoso. Aquel que soporta esta prueba de tentación. Es un hombre que va a vivir en plenitud con el Señor. El creyente que resiste la tentación con firmeza es un creyente que va a recibir los dones, va a recibir la gracia, va a recibir la ayuda, va a recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque dice así, la Escritura dice: porque cuando haya resistido la prueba, o sea, la tentación es una prueba, recibirá la corona de vida. O sea, un premio, un galardón. Recordemos que nosotros ya hemos recibido la salvación por fe. Pero esta corona tiene que ver con la plenitud de vivir y con las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermano. Así que debemos hacer frente, debemos resistir, debemos soportar la tentación y recibiremos las bendiciones del Señor. Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Que Dios ha prometido a los que le aman. Solamente una persona que ama al Señor, de verdad, una persona comprometida, una persona que teme al Señor y que verdaderamente cree en el Señor y que ha dado su vida al Señor, va a estar despierto, va a ser entendido y va a tratar de pelear y resistir con la ayuda del Señor, por supuesto, las tentaciones que cada día se nos van poniendo por frente. Todavía estamos en esta naturaleza caída, aún hay una batalla dentro de nosotros, y siempre he dicho que el peor enemigo no está afuera, está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos. Por eso es importante, amado hermano, que debemos ser llenos de nosotros, vivir una vida plena en el Espíritu, ser las tentaciones. De otra manera, vamos a caer a caminar cojeando y siempre tropezando con la misma piedra. Entonces, quiero decirle una cosa importante: bienaventurado, entonces, es el varón que soporta la tentación. No solamente el varón, sino que también nuestras hermanas. Ahí se refiere a toda la iglesia, a todos los congregantes, desde el más pequeño hasta el más anciano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, resistir significa mantenerse firme, significa no ceder un paso hacia atrás, significa mantenerte en la verdad, mantenerte en la comunión, mantenerte en la dependencia de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. O sea, Dios tiene preparado galardones
tiene preparadas bendiciones para nosotros. Resistirá o recibirá la corona de vida. Hay muchas coronas que habla la Biblia, pero esta en particular es la corona de vida, esa vida eterna, plena en el Señor. Que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. El que me ama se aparta del mal. El que ama al Señor le honra. Y el que ama al Señor siempre vive para Él. Y siempre le agradan todas las cosas. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, por supuesto. Entonces, debemos entender que somos tentados. Pero no somos tentados ni caemos tampoco porque terceras personas o cuartas personas nos hacen caer, sino que caemos porque de nuestro corazón hay cosas malas y deseos malos, y hay cosas que muchas veces nos arrastran y nos seducen, y por eso muchas veces uno cede o se cede, y ahí es donde viene la caída, porque cuando uno concibe el pecado se consuma, y la consumación, por supuesto, lleva a la muerte. Amén. Entonces, lo otro que debemos entender, ¿de dónde aparece? ¿Cuál es el origen o la verdad del origen de la tentación? Podemos ver dos cosas importantes, hermano amado, y quiero que usted lo entienda de una forma clara con la Biblia. La tentación viene de nuestros corazones, de nuestras concupiscencias, de nuestros malos deseos, de nuestras malas pasiones, de nuestro mal corazón. Desde ahí se generan las tentaciones. Y hay un ser caído, en este caso Satanás, que se le llama el tentador, el incitador, el que viene a poner y el que viene a dejarnos la mesa preparada para que nosotros nos sirvamos, para que nosotros caigamos en la tentación y caigamos en pecado, porque de verdad es lo que quiere Satanás, caer, que caigamos, que retrocedamos, que acusarnos. Dice la Escritura que él es el acusador. Entonces Satanás siempre va a andar rodeando a los débiles, a los que no están fuertes en el Señor. Entonces, el origen de la tentación viene de nuestras propias concupiscencias. Amén. Vamos a leer. Entonces dice, versículo 13. Cuando alguno es tentado, quien sea, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a tentar a nadie, porque Él es santo y apartado de todo mal. Porque Él nunca va a querer que nosotros caigamos en el pecado primeramente. Él nunca va a querer que nosotros volvamos al lodo o al vómito. Al contrario, Él quiere santificarnos y Él nos quiere presentar santos, puros, sin mancha delante de Dios, delante del mismo, porque Él es Dios santo y es Dios puro. Entonces, si Él no puede ser tentado porque en Él no hay mal y Él es santo, menos va a permitir o va a querer que nosotros seamos tentados por Él. Eso procedería de maldad. Entonces el texto dice, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, las cosas que nos pasan, las caídas que tenemos, los tropiezos, las tentaciones que se ponen por delante, tienen que ver netamente con nuestro corazón. Tienen que ver netamente con Satanás. Entonces, la tentación tiene su naturaleza en la humanidad, en las pasiones y los deseos malos del corazón. Miren lo que dice Mateo 15, 19, lo que dijo Jesús. Mateo 15, 19 dice lo siguiente, hermano amado. Lo tengo aquí escrito porque para mí es mucho más fácil tenerlo ya el texto listo. Y Jesús dijo esto sobre el corazón humano, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, del mío y del tuyo. Los homicidios salen de ahí también. La ira, la rabia, el enojo. Los adulterios, también las fornicaciones. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, hermano, ¿de dónde salen todas estas cosas? Dice el Señor, de nuestros corazones. Por eso, hermano amado, que es importante entregar nuestro corazón completamente al Señor.
porque el corazón es engañoso, porque el corazón es malo. Y no debemos seguir a nuestro corazón, hermano, porque eso lo he escuchado. No debemos seguir nuestro corazón. Debemos seguir la palabra del Señor. Debemos seguir a Jesús. Y debemos estar controlados por el Espíritu Santo. De esa forma, amado del Señor, usted y yo vamos a poder ser vencedores y victoriosos de las tentaciones. Entonces, como les decía en el versículo 13 en adelante, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cada uno, tú y yo, hermano, cada uno, los que sean, es tentado, cuando de su propia, o sea, eso está en nosotros, cuando de su propia concupiscencia, cuando digo concupiscencia, la palabra media complicada, ¿no? Pero eso significa deseos, pasiones, cosas que en el corazón habitan, que a Dios le desagradan, que son malas, que son excesivas, que nos inclinan a romper la ley de Dios, que nos llevan y nos seducen, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo del mundo, lo que el mundo puede atraernos en nuestro corazón, hermano. Todas esas cosas, todo ese bombardeo puede estar dentro de nuestros corazones. Y nosotros muchas veces cedemos, a las tentaciones. Entonces, la palabra del Señor dice, no diga que es tentado por parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, esas pasiones, esos desórdenes, después que ha concebido, después que ya tú lo has puesto en tu mente y en tu corazón, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. La paga del pecado nos separa de la vida eterna. El pecado es el problema, hermano amado. Tú puedes ser tentado, pero no ceder. Tú puedes ser atraído por algo, pero no ceder. Entonces, hermano amado, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a esto? Primeramente, soportando, resistiendo. ¿Cómo lo hacemos? No culpando a nadie por lo que nos pasa, sino que reconociendo que dentro de nosotros hay una ley en nuestros miembros que se opone a la ley de Dios y que no se sujeta y que siempre está queriendo batallar, ganar y llevarnos y arrastrarnos a las cosas que a Dios le desagradan, en este caso, a la inmoralidad y a todo aquello que Dios nos advierte en su palabra que es malo. Entonces, ¿por qué les digo esto, amado hermano del Señor? Porque tendemos siempre a culpar a los demás. No es que tú me hiciste caer. Es que fue Satanás que me puso tropiezo. Y lo he escuchado muchas veces. Es que Satanás me hizo una trancaída. Así lo he escuchado, de esa manera, tal cual. Es que no fue culpa mía, es que yo soy débil. Es que, y siempre nos justificamos delante del Señor, hermano. Pero para Dios no hay justificación. En Dios debemos reconocer nuestras faltas y debemos pedirle perdón y arrepentirnos si hemos pecado. Porque si hemos resistido, gloria a Dios por eso. Porque eso es lo que quiere el Señor al final de nosotros, que resistamos, que nos mantengamos firmes, en que no cedamos a la tentación, sino que lo honremos verdaderamente y que le amemos verdaderamente, porque Él es nuestro Dios y es santo y es bueno. Y Dios quiere reflejar en nosotros también esa santidad, esa pureza y esa gloria también que Dios quiere plasmar en cada uno de sus hijos. Miren lo que dice Génesis 3:12 y 13 con respecto a culpables. Adán culpó a Dios. Eva culpó a la serpiente. Entonces miren lo que dice. Génesis 3, versículos 12 y 13 dice, y el hombre respondió, en este caso Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Señor hizo todas las cosas buenas, hermano. Dios le dio una ayuda idónea a Adán. Pero él le echó la culpa, lo que tú me diste. Ahí estaba culpando, y esto es lo que estaba pasando de alguna manera en la iglesia de cuando el apóstol le escribe a los hermanos, que Santiago le escribe a los que estaban dispersos.
No culpen al Señor por eso, ni a nadie. Pero Adán culpó a Dios por la mujer que le había dado. Ella me dio del árbol y yo comí, del fruto, y yo comí. Y mira lo que dice la mujer. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Se da cuenta cómo uno le echaba la culpa al otro y el otro le echaba la culpa a otro, y no reconocieron en sus corazones que ellos fueron atraídos, que ellos escucharon, que ellos cedieron a la tentación y que ellos pecaron, aunque Dios le había dicho que no lo hicieran. Entonces, hermano, yo quiero dejar establecido que no es culpable, sino nosotros. Entonces, cuando nosotros, hermano, cedemos a las tentaciones y pecamos, hermano amado, no podemos culpar a nadie, sino que debemos mirarlo y asumir nuestras responsabilidades delante del Señor. Dios quiere para restaurarnos, para sanarnos, para cambiarnos, quiere que nosotros nos humillemos y reconozcamos verdaderamente nuestras faltas. Porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero hermano, no nos debemos nosotros caer y caer y caer siempre, sino que Dios nos ha dado todas las herramientas y toda la fuerza y todo lo necesario para resistir la prueba. Entonces, no hay justificación, hermano. Es verdad que uno puede tropezar sin querer, pero ceder y entregarse al pecado es otra cosa. No estoy diciendo que los tropiezos no vengan, porque sí, van a venir. Pero debemos aprender y debemos estar conscientes y despiertos que no podemos confiar en nosotros mismos, sino en el Señor, porque nuestro corazón es engañoso y es malo, porque las concupiscencias están dentro de nosotros y esas son las que nos atraen y nos seducen. Por eso que el Señor, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que hemos sido engendrados por Dios, Dios nos ha dado una naturaleza nueva, para que esa naturaleza, hermano, se manifieste. Una naturaleza espiritual, una naturaleza que ya no anda y no milita en la carne, sino que anda en el Espíritu y vive en el Espíritu y es controlada por el Espíritu Santo. Hermano amado. Entonces, fue Satanás el que externamente tentó a la mujer. Y la mujer, por supuesto, hizo caer también a Adán, porque fue y le dijo que comiera. Entonces, hermano, en este tema, los únicos culpables son cada persona que toma sus propias decisiones. Ahí podemos ver a Satanás tentando. Y él es el incitador, aquel que nos quiere hacer caer. Porque mire lo que pasó después de la caída, hermano. Toda la maldición y todo el sufrimiento que acarrea el pecado. Y eso muchas veces, hermano, es lo que quiere Satanás. Satanás te quiere sufriendo. Satanás te quiere maldecido. Satanás te quiere no verte feliz, sino que al contrario te quiere ver derrotado, te quiere ver en el lodo, te quiere ver en el vómito, te quiere ver en la suciedad, te quiere ver como una escoria, porque él no tiene amor. Él es un homicida, es un mentiroso, es un engañador, es un oponente que no quiere nada con Dios y no quiere nada con sus santos, con sus hijos. Entonces, amado hermano, usted tiene que resistir y yo tengo que resistir las tentaciones. Pedirle al Señor esa fuerza, pedirle al Señor esa palabra, esa comunión con Dios, porque esa es la forma, hermano, de vencer. Entonces, ¿en qué debemos confiar, amado del Señor? En la provisión de Dios. Dios nos ha provisto para vencer. Él nos ha hecho nacer y somos primicias de Él. Entonces Dios no nos ha desamparado, sino que nos equiparó. Lo primero que el creyente debe entender es que no debe ser engañado, que no debe ser ignorante, que no debe errar en estas cosas. Y que la tentación es real, y que el pecado es real. Y que cuando cedemos a las tentaciones, caemos en el pecado, y eso por consiguiente va a destruir. Puede destruirte a ti, puede destruir una familia, puede destruir muchas cosas. Porque eso es lo que trae el pecado finalmente. Destrucción, muerte, aflicción y un montón de cosas. Entonces voy a seguir leyendo, hermano, lo que dice el texto. Dice, amados hermanos míos, versículo 16,
no erréis. No erréis. El Señor quiere varones, hermanas, hijos, entendidos. Dice, no erréis. ¿Qué no debemos errar? Estas cosas. Y tampoco no debemos errar que Dios es el Padre de luces y que toda buena dádiva y bendición proviene de Él, de lo alto. Y que Dios nunca va a cambiar porque Él no tiene sombra de variación. Él jamás va a hacernos caer ni nos va a llevar a un lugar donde no podamos soportar la prueba. El Señor nunca va a poner más carga sobre nosotros de la que podamos llevar. Pero lo maravilloso de todo esto, hermano amado, es que Dios nos ha dado una naturaleza nueva dentro de nosotros, con la cual podemos resistir y con la cual debemos nosotros ampararnos, debemos llenarnos del Espíritu Santo. Y quiero leer un texto para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Está en Romanos 8, capítulo 8, versículo del 1 al 9. Y dice lo siguiente, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gracias le damos al Señor porque nos ha redimido, nos ha salvado y hemos sido salvados de la ira venidera, del juicio venidero. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a qué? A la carne, a las pasiones, a los deseos malos, a la naturaleza vieja. No andamos, aunque tenemos aún esta carne, aunque vivimos todavía en este cuerpo de humillación, aunque todavía hay una ley dentro de nosotros que se opone a Dios, ya no vivimos en la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúsculas, sino conforme a la ley del Espíritu, conforme a las cosas del Señor, a las cosas espirituales, a los mandamientos del Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por eso. Por la gracia que hemos recibido, hemos sido salvados gratuitamente, justificados, lavados, limpiados. Y Dios nos ha puesto un espíritu dentro de nosotros que nos ha hecho nacer en la regeneración, regenerándonos. Una nueva criatura dentro de nosotros, una nueva naturaleza dentro de nosotros, una nueva fuerza que se opone y que debemos alimentar y que debemos vivirla. Cuando dicen que no andan conforme a la carne, significa que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué? En las cosas del Espíritu, piensan en esas cosas. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano amado. O sea, si el Espíritu Santo está dentro de usted, hermano, usted va a vivir en el Espíritu y no en la carne. Usted se va a llenar del Espíritu Santo y va a ser controlado por el Espíritu Santo. Usted va a obedecer al Espíritu Santo. Usted va a vivir conforme a la palabra del Señor. Y usted va a poder resistir siempre y cuando tenga el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne, los que no tienen el Espíritu Santo, van a ceder, van a caer y van a vivir en el pecado y van a ceder a todo impulso desordenado, malo que pueda haber en el corazón. Y va a ser
Siempre lo mismo. Dios nos dio la victoria en Cristo, porque Cristo condenó el pecado en la carne, porque Él se hizo hombre y vivió como un ser humano, como tú y como yo. Y Él venció la tentación, Él venció a Satanás, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció todo. Y en Cristo, hermano, somos más que vencedores. En Cristo, hermano, somos nueva criatura y el Espíritu Santo fue dado por promesa del Padre a nosotros para que no nos quedáramos solos. Porque Cristo hoy día ascendió a la diestra de Dios Padre e intercede como sumo sacerdote por ti, por mí, por nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, sin pecado. Pero era necesario que Él fuera tentado para que pudiera compadecerse de nosotros, hermano amado. Y tenemos un intercedor que aboga cada día por ti y por mí, que nos ayuda en nuestras debilidades, y que la promesa del Padre, el Espíritu Santo, fue enviado para que nos diera ese poder, esa dinamita dentro de nosotros, para poder vencer todas las cosas, para poder predicar, para poder ser enviados, para poder hablar de parte del Señor y también para poder vivir una vida santa, justa y piadosa, hermano amado. Una vida verdadera en el Espíritu, en comunión con Dios. No sé si usted está de acuerdo, pero la Escritura me lo enseña así. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque ya recibieron el Espíritu de adopción. El que clama dentro, Abba Padre. El que está en nosotros hasta el fin. Fuimos sellados por la promesa, por el Espíritu. Tenemos las arras. Somos propiedad del Señor. Y Dios nos va a permitir, hermano, que nosotros permanezcamos en la suciedad, en la inmundicia, y que podamos no vencer. Entonces, amado del Señor, no me vengas a decir que no puedes, porque sí puedes, porque Dios te ha dado todo. Dios te equipó, no te dejó desamparado. Dios te ha dado su palabra, Dios te ha dado su espíritu, Dios te dio la sangre bendita, que es lo más precioso, para quitar nuestra mancha. Dios está cada día trabajando en nuestras vidas. Hasta cuando tú duermes, hermano, el Señor está ahí. Cuando tú despiertas, el Señor está ahí. En el camino, el Señor está ahí. Pero no vengas a decirme que el diablo es mucho más fuerte, que el diablo te obligó, que alguien te hizo caer. Hermano amado, si tienes las herramientas, ¿sabes lo que pasa? Muchas veces es que no le obedecemos al Señor. Es que no hay temor en nuestros corazones. Es que hablamos y no hacemos. Es que nos justificamos y preferimos echarle la culpa a todos antes que asumir nuestras responsabilidades. Amado del Señor, te ruego que tomes esa armadura, que tomes esa fuerza del Señor que está en ti. Hay poder de Dios dentro de nosotros. El poder está en esos vasos de barro que somos nosotros. Hay poder, hay gloria de Dios en nosotros. Hay victoria de Dios en nosotros. Y honra al Señor. Si hablas de que amas al Señor y le honras, entonces hace su voluntad. Huye de lo que no es bueno. Cambia las cosas que te están haciendo mal, que entran por tus ojos. Las cosas que oyes, cámbialas. Huye de esas cosas. Aléjate de esas cosas malas. Si eres débil, pide a Dios y Dios te va a fortalecer. Y te va a ayudar y nos va a ayudar. Hermano, pero no me vengas a decir que no puedes. Porque estarías blasfemando o siendo hereje al decir que Dios no te equipó, que Dios no te dio lo necesario para que pudieras vencer. Lo que pasa es que sigues a tu corazón y sigues tus impulsos que te hacen caer, que te hacen mirar, que te gustan, que te atraen. Y por eso cedes, no es porque no puedas, es porque te gusta hacer esas cosas. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Quiero decirte, hermano amado. Entonces, amado del Señor, debemos mirar el ejemplo de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros vencer en la práctica? ¿Cómo nosotros podemos poner esto por obra, practicándolo? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer entonces, pastor, para que yo pueda ser vencedor y aplicarlo en mi vida? Porque usted me está hablando que andamos en el Espíritu, de que vivimos en el Espíritu y que debemos ser llenos del Espíritu. El mismo Señor te va a enseñar cómo vencer. El mismo Señor
Nos va a enseñar a ambos cómo debemos vencer y cuál debe ser nuestra actitud ante la tentación. Amado del Señor, Dios es fiel y no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, porque juntamente Dios dará la salida. Y debemos ver el modelo de Cristo. Y me gustaría que me acompañara a Mateo 4, del 1 al 12. Y aquí yo puedo ver a un varón de Dios, a un hombre, porque Dios es verdad. Se encarnó. Él se despojó de su deidad. Él vino como hombre, siendo Dios se hizo carne y fue tentado en todo. Pero él venció la tentación de una manera extraordinaria. Y ese es el modelo, el blanco perfecto Jesús. Debemos aprender de él y debemos poner por obra también lo que él hizo. ¿Cómo debemos vivir? ¿O qué debemos hacer? Primeramente, ser dependientes de Dios, depender de Dios, tener comunión con Dios, ayunar, orar, buscar en la palabra del Señor, llenarnos, llenos de la palabra del Señor para que no hayan espacios vacíos dentro de nuestro corazón, que no estar ociosos, que nos permitan vivir esa palabra, ponerla y hacerla viva en nuestras vidas. Si yo me lleno de conocimiento y de palabra del Señor, porque leo la Escritura, esa palabra yo debo vivirla, hacerla viva, encarnarla. Así como Cristo se encarnó y fue el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, o sea, el mensaje de Dios encarnado, y vivió y obedeció y cumplió, porque su alimento era hacer la voluntad de su Padre. De la misma manera, hermano, el modelo Jesús para ti y para mí. Debemos hacer exactamente lo mismo, querido hermano. Tienes que morir a tu voluntad, a tus deseos, y poner y permitir que la voluntad del Señor se haga bien en ti. Pablo decía más, no vivo yo, Cristo vive en mí. Decía eso, ¿por qué? Porque ahora lo que él vivía en la carne lo vivía para Cristo. Su mente era la mente de Cristo. Su vida fue una vida al servicio de Cristo. Y no se cansó, sino que el Señor lo renovaba y le daba gracia sobre gracia y gloria sobre gloria, porque él era un hombre que estaba entregado completamente a las cosas de Dios, hermano. Y eso, hermano, es lo que Dios espera de ti y de mí, para vencer la tentación, para que cuando se presente, hermano, tú sepas discernirla y saber entenderla, que tú tienes que, en la comunión que tienes con Dios y en la llenura del Espíritu Santo, no vas a ceder, porque vas a estar vivo del Espíritu Santo, vivo de Dios, pero muerto a ti mismo, a tu viejo hombre, a tu naturaleza antigua, que está ahí y que sigue estando ahí hasta que este cuerpo sea transformado, porque hay una guerra, una batalla diaria, y Satanás hoy día puedes vencer, hoy día puedes estar lleno, pero mañana Satanás va a ser oportuno y va a volver nuevamente a rodearte, y nuevamente se te va a aparecer y va a poner nuevamente el pastel para que te coman la guinda y todo el pastel. Pero también está Dios para ayudarnos. Mateo 4, del 1 al 12, habla de la tentación de Cristo. Y quiero que usted pueda entender algo importante sobre esto. Que lo que hizo Cristo es lo que debemos hacer nosotros. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. No somos Cristo, es verdad. Porque Cristo nunca pudo haber sido tentado internamente. Externamente quizás. Pero él era lleno del Espíritu Santo. Era el Hijo de Dios. Y dependía completamente de él. Pero así también nos dejó camino y nos dejó huella para que anduviéramos en ella. Y dice así, Mateo 4, del 1 al 12, dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso es que el Señor tenía que hacer algo. Dios tenía que tratar con el Señor Jesús. En el desierto,
donde no hay nada, donde hay escasez, donde solamente hay dependencia de Dios. Por el Espíritu, el desierto, para ser tentado por el diablo. Ya dije por qué Jesús tenía que ser tentado, para que Él fuera nuestro sumo sacerdote y se compadeciera de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y después de haber ayunado, ¿qué hizo? Ayunó. Pero el ayuno y la oración van juntos. No solamente Él ayunaba, sino que Él oraba. Y podemos ver a Jesús orando muchas veces, en todo tiempo, orando sin cesar. Él se apartaba e iba y oraba. Él era dependiente del Espíritu Santo ahí en el desierto, en la prueba, porque en el desierto es prueba. Él ayunaba y estuvo 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador. Vino a él el tentador. Si Jesús fue tentado, tú también y yo vamos a ser tentados, hermano amado. No pienses que no. El Hijo de Dios fue tentado. Tú también vas a ser tentado. Y podemos ver desde el principio que Satanás ha tentado. Atentó a Adán y cayeron. Tentó al rey David para hacer el censo y cayó. Y hubo grande mortandad por eso. Tentó a Pedro a que viniera y hablara a través de... Y habló a través de Pedro para que Jesús no fuera a Jerusalén. Tentó a Pedro, lo zarandeó. Entonces, quiero decirte, amado del Señor, que el tentador anda rodeándonos y anda buscando a quien devorar. Y después de haber, y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, si eres el hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios, pues. Lo estaba tentando. O sea, si tú dices algo, va a pasar. Dile a estas piedras, tú tienes hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan y sacia tu hambre. Él respondió y dijo, escrito está, la palabra del Señor. ¿Qué? La palabra del Señor, hermano. Jesús estaba dependiendo del Espíritu. Oraba, ayunaba y conocía la Escritura. Y él le respondió con la Escritura, hermano. Hoy día hay movimientos que hacen de todo para echar al demonio. Quiero decirte que el demonio se ríe de eso. El demonio se asusta. Con nada. ¿Sabe cómo huye el demonio? Cuando no ve ocasión en ti o apertura de pecado. Sino que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, dependiendo, resistiendo en el Señor, entonces Él tiene que huir. No es de otra forma. No es con poner aceite en algunos lugares, no es con saltar más alto, con gritar más alto. Así no se va el demonio. No se va, Él es gritón. Porque si usted ha visto una posesión, Él grita más que cualquiera. Entonces, no es la manera de pelear contra el enemigo. Dios nos dio una armadura para resistir en el día malo. Vestidos de la verdad, ceñidos con el cinturón, con los pies del Evangelio, prestos los pies del calzado del Evangelio, con la espada del Espíritu. Pero eso tiene que estar en nosotros, como la verdad tiene que estar en nosotros, la justicia tiene que estar en nosotros, el Evangelio tiene que estar en nosotros, la salvación tiene que estar como yelmo en nosotros. Ya esa es la armadura que ocupa el creyente, no es literal, no es algo físico que tú te pones, sino que está en ti espiritualmente. Entonces, amado hermano, hay algunas personas que quedan afónicas gritando. Y Cristo aquí no gritó. No gritó. Dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera respuesta. Satanás se quedó tranquilo. Pero ahí citó a Moisés. Cuando estaban en el desierto. Y el Señor le hizo caer el maná del cielo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahí le respondió el Señor, Jesucristo. Y citó la Escritura, por si acaso. ¿Ya? No trajo agua bendita, no trajo el palo santo, no trajo el aceite ungido, no trajo el grito de poder, no trajo la guerra espiritual, no trajo eso. No fue a rodear un lugar. No, no es con espada, no es con ejército. Antes sí, en el Antiguo Testamento sí,
se rodeaban los lugares. Pero hoy día es con el Santo Espíritu de Dios. La batalla es del Señor y con espíritu se gana. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropieces con pie en tu piedra. Está citando un salmo, Satanás. ¿Se sabe la escritura por si acaso? También se la sabe. Pero la acomoda a su conveniencia. Mire lo que responde el Señor. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Segunda parte. Cristo volvió a hacer lo mismo. Volvió a citar la escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, la tercera, y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Capítulo 4, 11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Qué pasó hoy? El diablo le dejó. ¿Sabe por qué le dejó, hermano amado? Porque el Señor estaba lleno del Espíritu, dependiente del Espíritu, porque Él oraba y ayunaba, porque Él manejaba la Escritura, la palabra de verdad, la espada del Espíritu. Y Dios nos ha dejado las mismas herramientas. Debemos someternos a Dios, ser dependientes de Dios. Debemos ayunar y orar por nuestras debilidades. Debemos manejar la palabra de verdad para que cuando llegue ese día le digamos a Satanás, escrito está, y le podamos decir, vete, Satanás. Finalmente, lo que nos dice la Escritura en Santiago 4, 7, que tiene que ver con lo mismo que acabo de decir, dice lo siguiente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una cosa, para tener victoria en la tentación, someterse a Dios. O sea, depender de Él. O sea, obedecerlo. Vivir a Dios en nuestros corazones. Que Dios se entronice y que Él gobierne nuestras vidas. Segundo, resistir al diablo. Significa mantenerte firme en tu fe, en la verdad, en la Escritura, en lo que tienes. Y como consecuencia, huirá de vosotros. Porque no podrá encontrar nada, ni podrá hacerte caer, porque tú estás firme en la roca, que es Cristo Jesús. Entonces, amados del Señor, para ir concluyendo, 3 cosas. Bienaventurado eres, hermano, cuando resistas esa prueba con el Señor. No debemos culpar a nadie, ni menos a Dios, de las tentaciones. Y tercero, Dios tiene una provisión para ti y para mí, para tener victoria. Así que, hermano, ya sabes qué hacer cuando la tentación se te presenta. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca. Y que estas palabras puedan haberte ayudado hoy a vencer y hacerte entender que sí podemos y que no estamos a merced de nadie y que podemos dominarnos en el Señor. Amén. Vamos a orar antes de pasar a nuestro hermano Rolando para que él pueda llevarnos la alabanza. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que usted trabaje en nuestras vidas y que estas palabras, Señor, puedan hacerse vivas en nosotros. Señor, somos bienaventurados, Dios mío, cuando, Señor, te honramos al no ceder y al resistir la tentación. Porque, Señor, grandes bendiciones y galardones tienes para nosotros. Cuando nosotros te amamos, de verdad lo demostramos. Señor, gracias porque, Dios mío, tú eres santo
Y sabemos, Dios mío, que tú no vas a tentarnos, nunca, porque tú eres bueno. Y nunca, Señor, toda buena dádiva proviene de ti, siempre las bendiciones están ahí disponibles para nosotros. Señor, como dice la oración de fe, Padre, ayúdanos con la tentación, líbranos del mal y aléjanos de las tentaciones. Y Señor, gracias por la provisión que tú nos has dado, Dios mío, de poder hacernos nacer y darnos esta naturaleza nueva con la que podemos pensar. Y darnos, Señor, la herramienta y enseñarnos también, por medio de la palabra, lo que debemos hacer. Señor, te lo pido y te doy gracias. Y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Rolando, ¿cómo está? Espero que el Señor le pueda usar y que no se nos corte la transmisión, porque vamos a alabar y bendecir el nombre santo de nuestro Dios. Amén. Amén. Hola hermanos, que Dios les bendiga. Lamentablemente se cortó la transmisión justo, pero no importa porque hay que seguir alabando al Señor, así que si se corta, cántele igual. No dependemos de la transmisión para alabar a Dios. Así que lo invito a alabar con nosotros. Amén. Cristo la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo en la peña de Oreb que está brotando, Agua de vida saludable para ti. ¡Régale! ¡Sí, Señor! Cristo es el lirio de valles de las flores, es la rosa blanca y pura del Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo en la peña donde que está brotando, Agua de vida saludable para ti. ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo en la peña donde que está brotando, Agua de vida saludable para ti. Cristo en la peña donde que está brotando, Agua de vida saludable para ti. Señor. Y Dios te bendiga, hermano. Damos el paso al pastor Claudio. Maravilloso es poder adorar al Señor y bendecir su nombre. Cristo en la peña de Oreb. Bendito sea el Señor, que Él es el agua viva, el agua que nos da de beber esa vida eterna. Hermano amado, ¿hay alguna pregunta? No sé, no, parece que no hay ninguna pregunta. Es verdad, hoy día tuvimos problemas con la conexión. Escucha, esperemos en el Señor que pueda solucionarse todo esto. Voy a ver también qué está pasando, porque me imagino que en el sector debe haber problemas. Por misericordia tengo los datos del celular y ahí pude conectarme sin problema. Lo bueno que la palabra se pudo dar y se pudo entregar el mensaje, que es importante. Y también podemos adorar al Señor. Así que vamos a orar por las peticiones. Si usted tiene alguna petición de oración, si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene a lo mejor en su algo que necesita que el Señor le pueda ayudar, si por lo mismo que hablamos, las debilidades, si
muchas veces cedemos a las tentaciones y pecamos porque no somos fuertes. Pidámosle al Señor fortaleza en este día. Pidámosle al Señor por los que están enfermos. Pidámosle al Señor por los que están pasando necesidad. Pidámosle por aquellos que están pasando problemas o aflicciones espirituales. Es el momento de pedir a aquellos que necesitan también trabajo, a aquellos que necesitan provisión del Señor. Es un momento donde nosotros podemos pedir al Señor y podemos acercarnos al trono de la gracia por misericordia y poder recibir esas dádivas que Dios tiene para nosotros. Así que ahí pida, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor para ir despidiéndonos y darle la gloria y darle la honra al Señor. Agradecer también a aquellos que se han aportado, a aquellos que han ofrendado, a aquellos que se han acordado de entregar las primicias para poder entregarlas a los que necesitan. No seamos solamente personas que de boca, que solamente seamos personas de boca, sino que hacedores de verdad de lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que abramos nuestras manos, que seamos generosos, que seamos de bendición para otros, y eso no se hace con la boca, se hace con acciones, se hace realidad cuando yo meto mi mano al bolsillo, cuando yo abro mis despensas y saco y las pongo a disposición para aquellos que necesitan. Esa es la forma, ¿ya? Esa es la forma, no es una forma solamente de boca, ¿ya? Y hay que hacerlo, porque eso es lo que espera el Señor. Recuerde lo que dice el Señor en el capítulo 25 de Mateo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, y tú me diste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te hicimos estas cosas? Cuando lo hiciste a nuestros pequeños. A mí lo hiciste. Entonces, ahí es donde usted tiene que entender eso muy bien. Que Dios te pueda poner un corazón dadivoso, que Dios pueda poner en ti, te pueda multiplicar en todo, y que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Así que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti cada petición. Señor, por la iglesia, ponemos la iglesia delante de ti, Señor, a cada miembro, a cada hermano, hermana, a cada familia, a cada matrimonio, a todos aquellos, Señor, que hoy día necesitan. Señor, tú vistes a la hierba del campo, Señor. Tú alimentas a los pajarillos, Señor. Tú das buenas dádivas a aquellos que te piden. Señor, te pedimos a buenas dádivas para nosotros, Señor, en este día. Te rogamos, para aquel que necesita fuerza, Señor, dele fuerza. Para aquel que necesita, Señor, ayuda de lo alto, ayúdelo, Señor. Para aquel que necesita paz, déle esa paz, Señor. Para aquel que necesita sanidad, Señor, imparta sanidad en sus vidas y en sus corazones y en su cuerpo. Para aquellos que necesitan provisión, Señor, le pido, Señor, por su despensa. Para aquellos que necesitan un trabajo, Señor, abra puertas. Para aquellos que están solos, Señor, háblales a su corazón y preséntate, Señor, y que ellos puedan ver que tú estás con ellos. Señor, para aquellos que están alejados, Señor, Padre, tómales de la mano y hazlos volver por misericordia. Te pido, Señor, por todas las necesidades, por protección, Señor, también. Y que esta semana, Dios mío, en tu nombre sea de bendición y de victoria. Que podamos, Señor, predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan, Señor. Haznos entender sabiduría y danos conocimiento. Señor, tú vienes pronto. Y prepáranos, Señor, como las vírgenes con aceite, con ese Espíritu Santo en nosotros, para que nos lleve donde nos quiera llevar. Señor, te lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo me despido, pero voy a dejar a mi hermano Rolando para que nos lleve finalmente en la adoración. Dios te bendiga y que la próxima semana, si así Dios quiere, podamos estar conectados y pudiendo escuchar la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga, amado del Señor. Hermano Rolando, ¿está bien? Perfecto. Siempre está bien mi hermano Rolando. Bueno, que Dios te bendiga, Rolando. Le guarde esta semana, que sea excelente para todos mis hermanos también. Que esta palabra sea real en tu corazón y que no estamos solos, estamos con Cristo Jesús. Confiemos en Él y Él hará la buena obra en ti, amén, y en mí, en todos. Dice la alabanza así. Dale gloria. Cristo Jesús.
relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, me volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá con gloria, con poder. Oh Cristo, con voz de mano descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han oído y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Sí, Señor, el tiempo se acerca. Cristo Jesús volverá con poder. Oh, Señor, y ahora el tiempo se acerca. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor verá. Y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá a buscar a su iglesia muy pronto. Prepárate, hermano. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.